¿Ya conoces la última publicación del Centro Love Palme México? Ven, vamos a conocerla. ¿Te gustaría saber cómo ha evolucionado el concepto de seguridad nacional e internacional en el presente siglo? ¿Deseas saber sobre la problemática de la seguridad ciudadana o hídrica? ¿Qué lugar ocupa el terrorismo en la agenda de seguridad nacional de México y por qué? ¿Qué relación existe entre género y seguridad? ¿Entre seguridad y cultura? Las respuestas a estas y otras preguntas se encuentran en el libro colectivo La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Coordinado por María Cristina Rosas y con las reflexiones de Guillermo Garduño, Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, Gustavo Mauricio Bastien, Héctor Frías, Alfonso Aragón, Jorge Alfonso Monjaraf, Fernanda Padilla, José Jesús Borjón, Salvador Díaz Huitrón, Tomás Martínez, Severino Cartagena y Juan Pablo Prado. Adquiere ya, La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Love Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, sean todas, todos bienvenidos a una emisión más de esta serie de entrevistas que les trae el Centro Love Palme México, una tarde con. En esta ocasión tenemos el gusto, el honor de que nos acompañe el doctor Rolando Neri Vela, oftalmólogo, con quien vamos a dialogar acerca de temas relacionados con la salud de los mexicanos, no solo sobre oftalmología. Esta es una entrevista que verdaderamente yo había estado buscando desde hace mucho. Quiero comentarle al doctor, a nuestra audiencia, a mí siempre me ha fascinado ver a las ciencias médicas, a las ciencias de la salud desde las disciplinas sociales, de ciencias sociales, desde las relaciones internacionales. De hecho, yo tuve la enorme fortuna, el enorme privilegio de hacer una especialidad en epidemiología analítica en la Facultad de Medicina, y verdaderamente es un mundo al que creo que tenemos que acercarnos cada vez más, porque los problemas tan complejos que vivimos requieren acciones concertadas de las diversas disciplinas del conocimiento. En este sentido, celebro que en este foro tengamos la presencia de nuestro invitado, y quiero recordarle al público que nos acompaña aquí en Zoom y a quienes nos están también sintonizando a través de Facebook Live, que pueden formular sus preguntas y comentarios para el doctor Neri Vela. Me voy a permitir presentar algunos de los datos curriculares del doctor. Él es médico cirujano con especialidad en oftalmología en el Hospital General de México de la Secretaría de Salud. Tiene una subespecialidad en retina médica por el Centro Especial Ramón y Cajal de Madrid, España. También en este país hizo un diplomado en Historia de la Medicina en el Colegio Libre de Eméritos. Cuenta también con un diplomado en Bioética de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Tiene asimismo una maestría en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es autor de múltiples artículos acerca de la historia de la medicina, publicados en revistas nacionales y extranjeras, y varios capítulos en libros de la especialidad. Es expresidente de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, miembro de las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía, miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, del Consejo Mexicano de Oftalmología, de la Asociación Panamericana de Oftalmología y de la Kogan Ophthalmic History Society. Miembro del Advisory Board del International Journal of the International Society for the History of Islamic
Medicine, vicepresidente de la Academia Panamericana de Historia de la Medicina para México, Estados Unidos y Canadá. Fue profesor titular en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios durante más de 30 años, en donde también fungió como coordinador de enseñanza y jefe académico. Actualmente, después de jubilarse en la UNAM, tiene la adscripción como profesor de oftalmología y de historia de la medicina, filosofía y antropología médica en la Escuela Médico Naval de la Universidad Naval de nuestra Secretaría de Marina Armada de México. Doctor, qué gusto tenerlo. Muchas gracias por aceptarse. A usted bienvenido a Una Tarde con. Y bueno, Muchas vamos gracias, a... doctora Rosas. Gracias por la- Muchas gracias, doctor. Como le decía, es un placer. Bueno, pues yo quisiera comenzar con una pregunta bastante más general antes de adentrarnos en los temas de la oftalmología y de la salud visual de los mexicanos, que creo que hay mucho que decir al respecto. ¿Cómo ubica usted con toda esta experiencia que tiene como docente en la UNAM y ahora ciertamente en la Universidad Naval, el lugar que tiene la profesión médica en la sociedad mexicana? ¿Qué tan popular es la carrera? Estábamos revisando el otro día qué carreras son más solicitadas, hablando de la UNAM, a la hora de ingresar a nuestra institución. Y medicina está en el top, es la carrera más solicitada, se lleva como un quinto de las preferencias de las personas que quieren ingresar a la máxima casa de estudios. ¿Cómo ubica esto a la luz de los cambios que ha vivido nuestra sociedad? Por supuesto, hay otras carreras, hay otras profesiones, algunas nuevas, ¿no?, que ofrece nuestra institución u otras instituciones, pero medicina parece que siempre ha tenido un lugar especial en la sociedad mexicana. ¿Qué nos podría decir al respecto, doctor? Sí, pienso que medicina por muchísimos años ha sido de las preferidas eh, dentro de las carreras a estudiar por los muchachos mexicanos. Eh, Del médico familiar, propiamente dicho, que hubo en nuestro país en los 40, 50 y aún 60 del siglo XX, pues tuvo un papel muy importante en la sociedad porque llegó incluso a ser consejero familiar, eh, era recibido en sus casas, en las casas de los pacientes, lo llamaban y le consultaban muchas cosas a él, no nada más en medicina. Entonces llegó a ser el consultor, el amigo de las familias. Conforme va avanzando el tiempo, ya en los 70, la medicina se llega a saturar. Llegó a haber grupos de 100 personas, prácticamente no era posible darles una buena educación y posteriormente, ya en los 80s y 90s, se volvió a reducir el cupo en medicina, al menos en lo que era la UNAM y la UAM y el Politécnico, que son las principales, no por menospreciar, por supuesto, las demás. Y entonces, al ser grupos más pequeños, hubo mejor enseñanza, porque no nada más es dar las clases teóricas. Lo importante además es el contar con campos clínicos adecuados para poder enseñar la práctica médica. Y esto en los 70, en donde hubo un boom, en donde se fundaron alrededor de 50 escuelas nuevas en un sexenio, pues no fue nada bueno, porque los grupos se hicieron muy grandes y entonces los campos clínicos no alcanzaron. En los hospitales públicos veíamos que había muchos muchachos en espera de aprender algo, pero no todo el mundo podía. ¿Por qué? Porque no había los pacientes suficientes y los alumnos eran muchísimos. Después esto se llega a, a gradualmente a ir disminuyendo y que nada más entran los más capaces, porque no nada más era el que quiera estudiar medicina, que entra a estudiar medicina. Pienso que para estudiar medicina
necesita uno tener buenas bases desde la primaria incluso hasta la preparatoria, buenas bases académicas, un buen hábito de estudio y una cosa que es muy importante en nuestra población estudiantil, que lo mejor para mí sería que no tuvieran que trabajar. Hay muchos muchachos que tienen que trabajar porque no tienen el dinero suficiente o su familia para sufragar sus gastos y los de la familia. Eh, Afortunadamente, las universidades han abierto fideicomisos para ayudar a sus mejores alumnos, que es el caso de la UNAM. Fundación UNAM y otras instituciones tienen becas en donde a los alumnos se les ayuda y esto ha sido de gran valía para que ellos salgan adelante y no tengan que estarse ocupando en otras cosas. Que además yo tuve compañeros que desde la prepa, que tal vez los que trabajaban eran los que más ganas le echaban en sus estudios, eran los que mejor salían, incluyendo en medicina. Sí. Oiga, doctor, y ahora con la pandemia, pues hemos visto muchas controversias respecto a si tenemos suficientes egresados, suficientes profesionales de la salud. Obviamente la emergencia sanitaria sí nos llevó a tomar medidas extraordinarias, ¿verdad? Pero yo le quiero preguntar, porque también surgió esta polémica por los médicos cubanos y todo esto, si estamos egresando, porque usted me dice que hubo momentos en la historia de nuestro país donde eran demasiados los que estudiaban la carrera y obviamente no había una forma de poder aprovechar a todos estos recursos humanos. En este momento, ¿en qué situación nos encontramos? Porque yo creo que la pandemia sí evidenció la importancia de la profesión médica, de las ciencias de la salud y del capital humano que se requiere precisamente para coadyuvar a la salud de la población. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, doctor? Y sobre todo viendo la pandemia. Yo pienso que sí hay los médicos suficientes, pero están mal distribuidos en el país. Ahora, los médicos muchas veces no se quieren ir a poblaciones muy apartadas por la inseguridad que ha habido. Sí. Hemos visto en las últimas semanas el caso de asesinatos, de acoso sexual, de acoso laboral hacia el personal sanitario, no nada más de medicina, sino también de enfermería. Dentro de esto, pienso yo, es mi forma muy personal de ver, que, que hay los suficientes médicos. Tal vez nos hagan falta especialistas, pero no se trata nada más de formar más médicos especialistas, sino que una vez formados tanto los médicos generales como los especialistas, ¿en dónde van a trabajar? El gobierno ha dicho que les va a dar plazas, pero de hablar nada más, de ahí no ha pasado. Si una persona egresa de una escuela o facultad de medicina, hay personas que no están interesadas en hacer una especialidad, sino en trabajar en sus comunidades como médicos generales, que los hay excelentes en México. Entonces, dentro de este problema, pues definitivamente, si se van a dar más plazas y suficientemente bien pagadas, pues adelante, que egresen más médicos. Sí. Cuando yo estuve haciendo la subespecialidad en el Ramón y Cajal de Madrid, conocí a un médico, Diego Gracia Guillén, que fue de los promotores de la bioética en España. Yo lo conocí casualmente, estando en una librería del Centro Superior de Investigaciones Científicas en el centro de Madrid, y empecé a platicar con él, porque claro, le llamó la atención mi acento. Me dijo: usted es de México. Y me dice: la semana pasada estuve en su país, en el Instituto Nacional de Nutrición,
Y platicando, y eso fue en el 88, dice, platicando con el director del instituto, me llamó la atención de que él me dijera que en la tarde se iba a su consulta particular. Entonces, al hablar de los sueldos, pues se fue de espaldas al saber lo que ganaba el médico en las instituciones de salud pública mexicanas. Dice, aquí nos pagan para que estemos de tiempo completo y que tengamos una vida digna, que muchas veces no se da en México. Entonces, cuando hice mi especialidad en el Hospital General, yo conocí médicos que tenían 3 turnos y desgraciadamente en esos 3 turnos ninguno lo atiende bien porque están cansados, están agotados, Sí, ¿verdad? Y lo que se trata es de llevar más dinero a casa. claro, Sin claro. embargo, es un entretejido muy difícil de abarcar, pero definitivamente pienso yo que hacen falta más médicos especialistas en México. Yo estuve 3 veces en Cuba por cuestiones de trabajo y no son las maravillas los médicos cubanos. Son las maravillas en ciertos aspectos, en ciertas especialidades, pero no en todas. Mm, ¿Por qué? Porque hay que ver también la carencia que ellos tienen en cuanto a infraestructura. Una vez que se deshace la Unión Soviética y que llega a Cuba, a lo que ellos le llamaron el periodo de excepción, que se quedaron sin nada absolutamente, ellos se dieron cuenta que no tenían insumos médicos y tuvieron que echar mano a su inventiva para poder sobresalir. Y claro, en salud pública, cirugía general, anestesiología, yo no dudo que no haya excelentes médicos cubanos. Pero además, trayendo 500 o 600, como fue la última cifra que dijo la presidencia, al país, no se va a solucionar absolutamente nada nuestra falta de médicos en las comunidades apartadas. Ahora vemos que incluso la violencia no nada más da en las comunidades apartadas, sino también en los grandes centros poblacionales, en las grandes ciudades, las zonas conurbadas, etcétera. Y además, nuestro sistema de salud ha venido decayendo en cuanto se desapareció el seguro popular, sí. porque el INSABI no ha sabido, fue algo hecho al vapor y que además las personas que lo han tratado de manejar no están preparadas para hacerlo. Es uno de los grandes problemas, Sí, tanto de la medicina como de pues en general en las áreas del conocimiento en México en los últimos años. sí, sí, es verdad. Bueno, yo conversé con el doctor Julio Frenk y hablamos mucho del seguro popular y consideramos, yo coincido con lo que él mencionó, que fue una mala decisión desmantelarlo, ¿no? Porque si bien tenía problemas, sí dejó muy desprotegida a la población y justo en el marco del inicio de la pandemia, o sea, fue una transición el timing no fue el mejor. Y bueno, ahora otra vez estamos viendo, doctor, el incremento del gasto de bolsillo en salud, ¿no? Que era alto, era alto. Quizá el Seguro Popular ayudó un poco a las familias a sufragar gastos catastróficos, ¿no? Cánceres y otros tratamientos sumamente costosos, pero pues ahora no hay esta cobertura y estamos en un momento muy delicado, ¿no, doctor? Claro, sí, y no nada más en medicina, la carestía, pues debido a la pandemia, pues claro que se ha ido para arriba, estamos manejando una inflación muy alta, no se diga en medicina, sino también en alimentación, y esto tiene que ver con la educación en cuanto a la deserción escolar y la mala educación de los muchachos que siguen en sus escuelas, no ha sido nada buena. Y ahora que los medicamentos han también, no hay suficientes,
medicamentos, no nada más en el sector público, sino también en el privado, Así es. porque COFEPRIS ha puesto muchas trabas y ha retardado la distribución de medicamentos aún en el sector privado. Sí, 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 sí. Y se observa, ¿no? Yo compro medicamentos que antes conseguía con relativa facilidad, medicamentos de acceso libre, vaya. Incluso Sí, esos escasean, ¿no? Y buscándolos sí. en distintas farmacias. Entonces, pues sí, sí se ven estos impactos que ha tenido la pandemia. Oiga, doctor, y empezando a acercarnos al tema de la oftalmología y de los oftalmólogos, ¿cuáles son las especialidades más preferidas por quienes estudian medicina y cuáles las menos preferidas? Mire, le cuento algo, mi mamá tiene insuficiencia renal y nos hemos topado con muy pocos nefrólogos en el país, ¿no? En realidad parece que las cantidades no son suficientes considerando la cantidad de personas que tienen necesidad de contar con un especialista en esta materia. Estamos hablando de nefrología, pero supongo que hay otras especialidades donde también encontramos escasez geriatras, por ejemplo, ¿no? Vemos escasez de recursos humanos. ¿Cuáles serían las especialidades más buscadas y cuáles las menos, doctor? Bueno, no tengo a la mano las estadísticas, pero lo que yo he observado en estos años en este mundo, pues principalmente las especialidades que quieren son pediatría, Mm, ginecobstetricia sí. y medicina interna. Medici- eh, el problema de las subespecialidades es que, así como para entrar a hacer una especialidad es un embudo, también para hacer una subespecialidad es otro embudo más grande. Entonces los internistas quieren hacer nefrología, geriatría, Ujú. otras subespecialidades no tienen el campo suficiente, el campo clínico como para hacerlo. Hay unas cuantas plazas para hacerlo, Mm, ¿sí? Me voy a regresar un poco a los 40 ujú. y 50 del siglo XX, cuando el médico recién egresado, o un poco antes de egresar, se juntaba con alguno de los maestros que aceptaba a sus alumnos y ellos iban aprendiendo al lado de él en forma tutorial, que eso todavía hace unos 20 años se veía que estaba sucediendo. Mm, El problema ahora también, pienso que es tantas certificaciones que se están haciendo. Claro, cuando entra el TLC en sus cierto. inicios con eh, Salinas y más adelante, pues tuvimos nosotros que, que ver que se certificara que el médico verdaderamente supiera el campo que estaba trabajando. Mm, Que esto empezó en realidad los consejos de certificación en los 70. Eh, Creo que oftalmología fue el primer consejo que se fundó, ¿verdad? Y fue por presiones extranjeras para que uno demostrara que estaba bien preparado. Pero bueno, entonces esto ha seguido y de estas especialidades preferidas de los muchachos, pues no todas las pueden seguir. Eh, Cuando yo hice el examen para ingresar a una residencia, le daban a uno escoger tres especialidades, en primero, en segundo y en tercer lugar. Y entonces había incluso la fama de que nunca le daban a uno la que escogía al principio, sino la del segundo y tercer lugar. Y entonces la que uno quería la anotaba mal, ¿verdad? Pero pues eso no solucionó nada, porque efectivamente, que quería psiquiatría, te damos psiquiatría, ¿no? Eh, y alguien que quería hacer, por ejemplo, ginecobstetricia. ¿Por qué? Porque las plazas eran más competidas en ese momento. Ahora, de las especialidades que menos se han ocupado o que menos impulso han tenido en nuestro país, eh, pues está, por ejemplo, la geriatría como una subespecialidad, ¿sí? Eh,
y algunas otras más que tal vez pudiera ser oftalmología es de las preferidas. Sin embargo, cada vez es más peleado porque le piden a unos cierto puntaje para poder optar por un hospital. Porque a uno le dan la carta de que aprobó el examen, que está dentro de los 10,000 aprobados, pero con esa carta tiene que ir uno a un hospital de la preferencia de uno, se inscribe en otro examen interno y ese hospital puede decir, es que yo nada más tengo 10 plazas para oftalmología. Entonces, a usted le voy a dar una plaza, pero en Sonora. ¿Sí? Es el caso, por ejemplo, de una paciente que tuve. Ella quiso hacer psiquiatría y quería quedar en la Ciudad de México y efectivamente a ella la mandaban a Sonora. Entonces dijo, no, mejor renuncio a mi plaza y vuelvo a hacer el año próximo el examen y entonces ya se quedó aquí en la Ciudad de México a hacer psiquiatría. Entonces, es un enredito muchas veces en donde entran los médicos recién egresados, ¿sí? Y una vez que terminan la especialidad, bueno, cada fin de año de la especialidad tienen que presentar un examen ante la institución que los esté avalando. Por ejemplo, los que están en la Ciudad de México, la UNAM los va a avalar, tienen que hacer un examen. Cuando terminan su residencia a los 3, 4 o 5 años de la especialidad, la institución les hace otro examen final. Y después de eso, hay otro examen para certificarse ante un consejo de la especialidad. Y si uno ya pasa eso, pues ya descansa, porque se va a recertificar uno cada 5 años, pero ya con currículum. Pero si uno se descuida, o porque no tiene dinero para pagar el examen de certificación, o porque se le olvidó que ya se había vencido su certificación, etcétera, etcétera, y pasa un año, ya no se puede recertificar con currículum, tienen que hacer nuevamente el examen. ¡Qué barbaridad! Entonces, eso obliga a que el médico mexicano esté bien preparado. Las academias de medicina y de cirugía conformaron una asociación de certificación también para médicos generales. Entonces, creo que está bastante bien esto, porque el médico general, eso no es obligatorio para ellos, pero el que quiere pertenecer al Consejo de Medicina Mexicano de Medicina General, les dan cursos a las academias y les hacen exámenes y les dan su certificado que los avala que sí están preparados para practicar la medicina general. Desgraciadamente no son muchos. Y en esos años últimos no me he metido en ese problema yo para investigar, pero se ha hablado también de que este comité de certificación de especialidades médicas lo han acusado de malos manejos económicos. Entonces, este ha sido otro problema en la credibilidad ante los consejos de certificación. ¿Sí? Caray. Y yo creo que así más o menos está la medicina. Ahora, de los médicos generales, que muchas veces, porque ellos quieren ser médicos generales, o porque no aceptaron, no fueron aceptados en el embudo para estudiar una especialidad médica, pues hay muchos médicos que están convencidos y hacen excelente medicina general. Sí. Pero hay otros también que han caído, y ahora veía hace rato el encabezado de una nota del subsecretario de Salud, pero no leí a qué se refería, de los médicos de las farmacias, que es otra mala praxis dentro de la medicina.
permitir a las farmacias que tengan consultorios anexos a sus establecimientos, porque eso se va a prestar al negocio. Claro. Cuando, en el 88, cuando fui a certificar al Colegio de Médicos de Madrid mi subespecialidad, tomé un folleto de código de deontología médica, estaba un montón de ejemplares y tomé no uno, tomé 3 o 4. Uno lo regalé a la Facultad de Medicina, a la biblioteca y a conocidos que se dedicaban a educación médica. Y por ejemplo, en los 80 en Madrid, este colegio de médicos tenía prohibido que el médico tuviera farmacia, que el oftalmólogo tuviera óptica. Órale. ¿Por qué? Porque eso se presta Claro. a malas interpretaciones y lo vimos desde el siglo XX, todo el siglo XX en México, que las farmacias eran las que le mandaban al médico o al laboratorio a hacer sus recetarios. ¿Por qué? Porque indirectamente, pues, uno se veía obligado a consumir los medicamentos de ese laboratorio. Así es. O eso se veía mucho en provincia también. Surta su receta en tal farmacia, ¿sí? Entonces, también esto hay que verlo dentro de nuestra práctica médica y cómo debemos nosotros normar esa práctica para que sea lo mejor posible que se pueda. Totalmente, doctor. Sí, yo le iba a preguntar sobre los médicos que están en San Pablo y en la del ahorro y en todas estas, porque sí, efectivamente se presta a generar un mercado cautivo, ¿no? O sea, está el médico ahí, le manda a comprar un montón de medicamentos y los va a comprar ahí, ¿no? Entonces, eso Claro, beneficia, no beneficia a la práctica médica, beneficia fundamentalmente a la farmacia, ¿no? Entonces, es terrible. Oiga, doctor, y estamos egresando suficientes oftalmólogos en México. Ya me explicó que en general tenemos una cantidad suficiente de médicos mal distribuidos. Bueno, sí, de acuerdo. Pero si nos vamos a oftalmología y considerando todos los problemas de salud visual que tenemos los mexicanos, yo me incluyo también, y bueno, y que se han, digamos, agudizado, ¿no? Diabetes, hipertensión, todas estas enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles que impactan ciertamente en la salud visual y claro, en otros ámbitos de la salud de las personas, en lo renal, por ejemplo, ¿no? ¿Tenemos suficientes especialistas dada estas epidemias de enfermedades crónico no degenerativas, no transmisibles para atender la salud visual de la población? Sí, en cuanto a oftalmología, sí, hay lo suficientes en el país. El problema de la oftalmología es que se ha encarecido junto con otros especialidades o la medicina en general. Porque el equipo oftalmológico que se utiliza es muy caro. Sí. Es importado, ¿sí? Claro, el que cuida su equipo oftalmológico, por ejemplo, desde el punto de vista privado, y lo compra, es un equipo que le va a servir 30, 40 años, ¿sí? Y la oftalmología cada vez se ha ido convirtiendo más en una especialidad médica con muchos recursos tecnológicos. Entonces, toda esa tecnología ha encarecido la oftalmología. El oftalmólogo general que trabaja en lugares apartados, que sí los hay, en colonias populares, y que puede trabajar con lo mínimo y hacer un buen trabajo. El problema es cuando necesitan una cirugía. Sí. O, por ejemplo, un diabético que necesite ser tratado con láser, unas hemorragias intraoculares que necesiten lo que se llama factores antiangiogénicos que se inyectan dentro del ojo, las cirugías de catarata.
cirugías de retina, etcétera, a nivel privado se han encarecido muchísimo. A pesar de las instituciones que tenemos de salud, ahí ha rebasado el número a los oftalmólogos porque es un número de pacientes que sobrepasa completamente la capacidad, ¿sí? Y además tenemos otra cosa allí. Unos están los asegurados, el seguro del ISSSTE, del ISPAM, de petróleos, ¿no? Y muchas veces no les gusta la atención de su institución y entonces se van, porque a lo mejor tienen dos instituciones de seguridad social que los atienda al paciente o a su familia. Entonces van de un lado a otro y esos costos van malbaratando, no malbaratando, van haciendo más costosa la práctica médica porque son gastos que se duplican o se triplican, ¿sí? Las instituciones del sector de asistencia privada se han encarecido, pero son las que están en la punta en cuanto a equipamiento, están al día, ¿verdad? Y luego, en cuanto a cirugía también, ellos también tienen el problema de que sí se les llena su cupo y tienen que dar las cirugías para posponerlas 2, 3 meses y atender nada más a su urgencia. Ahora con el COVID-19, pues se dejaron de atender muchísimas cirugías y nada más se atendieron a nivel oftalmológico las que eran de urgencia. Por ejemplo, hemorragias vítreas postraumáticas o por diabetes mellitus o por hipertensión arterial, tratamientos con láser, desprendimientos de retina, esos atendían, pero lo que era un terigión, lo que la gente le llama una carnosidad o una catarata, son cirugías que se podían posponer. Y claro, en el momento en que las instituciones dicen, vamos ya a abrir nuestros quirófanos para todo tipo de cirugía, pues había muchísimos pacientes que estaban esperando su cirugía y por eso se ha sobrepasado ahora. Pero una vez pienso yo que se normalice, que ya ceda más la pandemia, que la gente tenga conciencia de los cuidados que voy a hacer para no provocar mutaciones genéticas en el virus y que nos cuidemos además, porque mucha gente, no nada más en nuestro país, en todo el mundo, no guarda las debidas precauciones. La cantidad de pacientes que se van a tratar en oftalmología, pienso que se van ya a estandarizar y poderse atender oportunamente, tanto a nivel privado como público. Sí, doctor, qué bueno que tocó el tema de pandemia, porque efectivamente, pues por el confinamiento sí tuvimos muchos. Yo soy paciente del Hospital de la Luz, por ejemplo, pero pues no acudí porque no tenía una urgencia médica, afortunadamente no la tuve, pero lo cierto es que sí hay un rezago impresionante. Y bueno, esto me lleva a preguntarle si hubo un deterioro de la salud visual de los mexicanos en pandemia. No sé si hay forma de valorar esto o saberlo. No se ha hecho alguna estadística de este caso, pero platicando con los compañeros de hospitales sobre todo, sí la gente pues cuando empieza la pandemia tiene temor generalmente a contagiarse y a morir. Entonces dejó de acudir a los hospitales o a la consulta particular o a la consulta pública por el miedo a contagiarse. Y esto también, el problema, por ejemplo, en diabéticos o hipertensos, que también tampoco acudieron a sus consultas para ver si estaban bien controlados. ¿Sí? Entonces, era un doble juego que llevaban a la persona a no tratarse adecuadamente. A no hacer el seguimiento.
el seguimiento sobre todo. También a nivel particular, en los últimos, este año ya, como de marzo en adelante, ha visto uno, o platicado con los pacientes, ellos dicen, es que no acudí a mi control por el miedo a infectarme, Sí. ¿verdad? O porque tenía otras prioridades. Mm, ¿Y cuáles son esas prioridades? Pues principalmente de factor económico. Primero tienen que comer y después comprar medicamentos. El que no tiene la seguridad social, que no le da la institución el medicamento, pues se ve en un gran problema ante la carestía. Sobre todo que son enfermedades que de por vida debe comprar la persona su medicamento. Y eso ujú. eh, entraba en el Seguro Popular dentro de los casos catastróficos, que al desaparecer el Seguro Popular no hubo quien les ayudara a comprar sus Así es. medicamentos. Entonces, las hipertensiones y las diabetes se van a descontrolar completamente. Y al descontrolarse, pues va a haber afectación de todo el cuerpo humano, de los riñones, del corazón, etcétera. Incluso del cerebro, por mal control de la hipertensión y la diabetes. Claro, claro. Sí, todo lo cardiovascular, sí, claro, y lo cerebrovascular, por supuesto. Doctor, le quiero preguntar, ya tenemos unas preguntas, pero le quiero preguntar en términos de salud visual, ¿qué es lo que usted observa que más aqueja como enfermedades a los mexicanos? ¿Es la retinopatía diabética, es el glaucoma, es la retinopatía hipertensiva? ¿Cuáles serían las principales patologías que usted observa en materia de salud visual en la población mexicana? Primero que nada, lo más importante, los errores de refracción. Los que necesitamos lentes y no acudimos a que nos gradúen bien los lentes, o que sabiendo que no vemos bien, no los usamos, porque no tenemos dinero para comprarlos, Sí. o bien por, ¿cómo fue la palabra? No me Mm. gusta que le vean con lentes, ¿no? Sí, Eh, que hay mucha gente. sí, sí, sí. Eh, y sobre todo, al ser una población que ha engordado Mm, en forma sobrenada, eh, nos hemos hecho hipertensos y diabéticos. ¿Por qué? sí, Porque comemos lo que no debemos, comemos en exceso, comemos en exceso grasas y grasas trans en la calle, los puestos de comida, porque es aceite que se va usando y usando y usando, y eso es malo para la salud. Entonces, principalmente retinopatía diabética y retinopatía hipertensiva. sí, Y después también esto tiene que ver con problemas de glaucoma que anteriormente no se detectaban fácilmente. Afortunadamente, ahora hay el día del glaucoma, el día del diabético, sí. que a nivel nacional se hacen campañas de detección para tratar oportunamente estas enfermedades, ¿sí? Y también hacer ver al paciente la importancia de la revisión rutinaria, Sí, mínimo cada año en el sano, para detectar oportunamente una enfermedad y tratarla. claro. Sí. Sí, ahora hay mucha publicidad. Bueno, desde el gobierno anterior me parece esto de muévete, actívate, haz Sí, actividad física, mejora tu alimentación. Y ahora el otro día vi un espectacular con algo que es un poquito terrorífico, ¿no? Que dice, está una chica y dice, mi abuelo falleció por diabetes, mi mamá tiene diabetes, mi hermano tiene diabetes, ¿tendré yo diabetes? Y es del IMSS, ¿no? Y entonces el mensaje es revísate, ¿no? Revísate, claro, chécate, verifica, porque pues ya los factores hereditarios pues sí son factores importantes, ¿no? Para el desarrollo de la enfermedad. No están en automático, pero con lo que usted acaba de mencionar con nuestros hábitos obesogénicos, pues es sí, altamente probable, ¿no? Y sí. el mensaje también decía, porque en México cada familia tiene un enfermo de diabetes. Eso sí es terrorífico, doctor. O sea, imagínese. Sí, sí. Así es. Y desgraciadamente el ser humano no aprende de esos errores. No.
No, ¿verdad? no. Ahora, estamos hablando de las enfermedades crónico-degenerativas, Ujú, pero eso se ve en las grandes ciudades. ujú. ¿Por qué? Porque en el campo, como sea, tiene más actividad física, Es cierto. pero nos estamos olvidando del sureste de nuestro país, o de lo que es Chiapas y Oaxaca, en donde hay zonas oncocercosas que no se han atacado adecuadamente. Mm, Ahora que usted dice de ese promocional, también había en los 80s en el periódico, me acuerdo, Merck Shandong, un laboratorio transnacional farmacéutico, eh, principalmente los domingos a plana completa, venían anuncios y decía una adolescente que iba jalando de la mano a su madre ciega, decía, Lupita tiene que ayudar a su madre porque sabe que ella mañana también será ciega. mm, Las zonas ujú. cercosas, la mala higiene que hay no nada más en las ciudades, sino en todo el país, ¿verdad? Las malas condiciones de salubridad, eh, fecalismo al aire libre, contaminación de aguas, de Ujú. ríos, de lagos, de los mares, que todo eso también nos da alteraciones y nos va a traer en un momento dado problemas oculares, por ejemplo, ese de la oncocercosis. Y la exposición a la luz solar, ¿no? Me imagino que en muchas zonas rural eso daña para las cataratas, ¿no? Claro, Me refiero. se ha Sí. visto cada vez con mayor frecuencia problemas de pterigión y de cataratas por la mala protección de rayos ultravioleta. Ujú. O, por ejemplo, cuando, cuando llega a haber eh, un eclipse solar, ¿verdad? Que Cierto. yo recuerdo en los 90, por el 91 hubo uno que afortunadamente hubo mucha publicidad por parte del sector salud de que no viera uno directamente el Qué sol o barbaridad. fijado el sol en la cubeta de agua o con una mica, etcétera, porque no era suficiente protección. Y efectivamente no está eh, documentado cuántos casos hubo, pero sí hubo casos de ceguera. ¿Por qué? Porque al ver directamente al sol, se quemaba la parte de la retina, la mácula, que es la zona de visión fina. Qué Entonces nos horror. quedamos con nuestro campo visual intacto, pero nuestro campo, nuestra visión central completamente dañada. Qué barbaridad. No me había puesto a pensar en lo de los eclipses, sí es cierto. Y yo Sí, recuerdo desde pequeña la publicidad, no veas el sol directamente, y arma es, un artefacto, así velo en una cajita. O sea, daban un montón de recomendaciones al respecto, es cierto, y los cierto. ancianos lo decían en el campo. ¿Por qué? Porque tienen la experiencia. No Sí, hay que ver directamente al sol. claro, claro. Sí. Y Oiga, doctor. Sí, 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 sí. no, dígame, Ah, bueno, es que tenemos un par de preguntas y bueno, sí. una está muy relacionada con lo que estamos diciendo. Pregunta Luis Estrada de Monterrey que si existe algún análisis en México respecto a la salud visual de los mexicanos por estado de la República. Ahorita usted refería a lo del sureste de México que tienen problemas, claro, distintos de los de las zonas urbanas, qué sé yo, pero si hay alguna suerte de encuesta sobre este tema. Sí, se ha llegado por parte de las secretarías estatales de salud, se han llevado ya a cabo varias encuestas. Eh, los hospitales principales de la República han hecho encuestas acerca de qué problema de salud visual hay, con qué frecuencia, quién se atiende, quién no se atiende, y se han llevado a cabo también con esto algunas tesis de posgrado, Mm, eh, que muchas de ellas ya se pueden consultar por internet, por ejemplo las de la UNAM, ujú, de sí. especialidades médicas, se pueden consultar allí, eh, y, y,
Y también dentro de los programas de maestría y doctorado, afortunadamente, los de epidemiología ya están haciendo algunas encuestas y sabiendo en nuestro país cómo está el problema de la salud ocular. No se sabía hasta hace 30 años o 40 que empezaron a hacer dentro del campo de la oftalmología esta estadística. Mire. Y sabemos en Ciudad de México cómo está nuestra salud visual, o sea, ¿qué es de lo que más padecemos en Ciudad de México? De retinopatía diabética Sí, y de tenía que errores de ser. refracción, que son los lentes. Tenía que ser, claro, sí. Así es. Tiene sentido. Y conforme se hacen estudios, se ve que el glaucoma también tiene una gran predisposición en nuestra población y que no había sido detectado. ¿Por qué el glaucoma, doctor? Yo sé que está relacionado con la presión ocular, pero ¿por qué se desarrolla el glaucoma y por qué es un problema tan grande para nosotros? Los factores genéticos, principalmente el glaucoma lo podemos ver en la población negra. Sí. Y también en nuestra población indígena o mestiza, cada vez se están detectando más casos de glaucoma. Qué terrible. Bueno, le preguntan, doctor, respecto a algo que estábamos comentando más temprano en la entrevista, sobre la fuga de cerebros de médicos mexicanos que ante esta desigual distribución de los recursos humanos o la falta de incentivos para tenerlos en lugares remotos, ¿no? Dado que muchos quieren estar en Ciudad de México, obvio, o en los grandes centros urbanos, sí tenemos mucha fuga de cerebros de médicos formados en México hacia otros países. No se sabe cuántos, pero sí hay fuga de cerebros efectivamente. Muchos de Ciudad de México o de las principales ciudades que se van a hacer sus posgrados a Estados Unidos, algunos a Europa, y pues si son personas que destacan, pues les ofrecen mejores empleos, mejores niveles de vida y por supuesto que se quedan allí. La semana pasada vi en el periódico, hay un médico mexicano que incluso lo premió la reina Isabel y que es el que maneja, creo que infectología en el Reino Unido. Wow. Pero sí, efectivamente hay esa fuga de cerebros y es porque pues los países del primer mundo, si detectan que alguien les puede servir, pues por supuesto que les van a dar un buen trabajo y se van a quedar allí. Y le preguntan algo relacionado con eso, doctor. Dice Andrea Rubio, dice, en los países desarrollados hay un envejecimiento de la población y hay una menor disponibilidad de recursos humanos en el sector salud. Por eso muchos de ellos importan enfermeras y enfermeros. ¿Esto será un aliciente para que médicos mexicanos emigren a estos países, dado el diferencial salarial que hay en México respecto a estos países, doctor? Sí, claro que sí, eso también tiene que ver. Pero por otro lado, no nada más es por el envejecimiento de la población, sino, permítame un momentito. Claro. En un momento le llamo, por favor. Perdón. Sí. Hay otra cosa también muy interesante, que en países europeos o en Estados Unidos y Canadá, muchos de los jóvenes ya no quieren estudiar ni medicina ni enfermería porque temen a la demanda, mala atención médica. Entonces, por eso se han quedado sin el personal sanitario adecuado o suficiente y a ofrecer oportunidades a otros países para que su personal ya formado se vaya a trabajar allá. También tiene que ver eso, la medicina defensiva. Claro, claro. Sí, pues es que a nivel internacional los servicios médicos son servicios profesionales. Entonces, claro,
si un país los puede ofertar, pues otro los consume, ¿no? En función también de las Claro. necesidades. Y sobre esto, doctor, yo le quiero preguntar, hace un rato habló del Telecán y de las certificaciones, ¿no? Porque efectivamente para que un médico mexicano pudiera ejercer en Estados Unidos o en Canadá tenía que certificarse. ¿Qué ha pasado con este tratado y cómo ha funcionado el mecanismo de certificaciones? Sí ha funcionado en términos de que muchos médicos mexicanos o un número determinado de médicos mexicanos han podido ejercer la profesión allá o de allá a acá o cómo ha funcionado. En México sí ha funcionado. ¿Por qué? Porque cada vez nos obligan a actualizarnos. Está bien, sí. Y eso va a ser definitivamente muy bueno. Y no nada más en la Ciudad de México, sino en todo el país. Eh, el médico que no está certificado, por ejemplo, no es aceptado en las aseguradoras o en los hospitales privados para trabajar. Es cierto. Entonces, es algo obligatorio certificarse, ¿sí? Ahora, si un médico extranjero viene a México, pues por supuesto que debe cumplir con todas las normativas de la Ley General de Salud y de la Dirección General de Profesiones. Tiene que recertificar ante una institución mexicana que verdaderamente sabe, ¿verdad? Para poder trabajar en México. Igual que si un médico mexicano va a Estados Unidos, también tiene que presentarse ante el board, ante el consejo del estado, porque cada estado tiene el suyo propio eh, para poder trabajar en Estados Unidos. Ahora, si yo me certifico en México, yo puedo trabajar en cualquier lugar de la República. Pero el médico que se certifica, por ejemplo, en Indiana, no puede trabajar en Texas, a Mire, menos que se recertifique en ese estado. Ellos manejan sus certificaciones por estado, que también es algo muy bueno, porque aquí nosotros estamos acostumbrados, principalmente entre los recién egresados, tanto de medicina general como de especialidades. Los fines de semana me voy a trabajar a tal pueblo porque me va muy bien económicamente y con eso sobrevivo. claro. Y no hay ningún problema, porque está certificado, pero allá no puede decir uno, voy del otro lado del río, porque me están esperando. Tiene que recertificarse también con ese otro estado. Wow. ¿Sí? Que a eso no hemos llegado todavía. Qué interesante esta parte de que un médico de Indiana no puede trabajar en Nueva York o en Texas. Qué interesante. Sí, así que, Fascinante. Oiga, doctor, bueno, se nos está acabando el tiempo y hay una pregunta más y luego le voy a pedir un mensaje de reflexión final, de despedida. ¿Qué ha pasado con el turismo médico en México? Porque nosotros sabemos que esto se ve sobre todo en la frontera norte, ¿no? Personas de Estados Unidos que incluso vale su seguro que traen de Estados Unidos, lo pueden usar en los hospitales del norte del país. ¿Usted cree que hemos estado usando bien el turismo médico? O sea, lo estamos aprovechando porque, de nuevo, mucha gente de Estados Unidos viene a México porque es más barato una cirugía de corazón abierto o un tratamiento odontológico o en general tratamientos, ¿no? Y las medicinas también son más baratas acá, a pesar de que han subido de precio, ¿no? Entonces, ¿usted considera que sí. estamos aprovechando el turismo médico, que tenemos potencial? Digo, hace un rato estaba hablando usted de la violencia. Digo, si el país va a seguir así de violento, vamos a espantar a todo el turismo de todo tipo, ¿no? El de esparcimiento, el médico y todos los demás. Pero en un escenario hipotético donde cuidemos la seguridad de los estados, de nuestra sociedad, combatamos a la delincuencia organizada, ¿usted considera que tenemos un gran potencial en materia de turismo médico, viendo también cómo se ha encarecido esto en Estados Unidos? El acceso a los servicios médicos, me refiero, allá. Sí. Sí hay un buen potencial. Es más, la semana pasada el gobierno de Quintana Roo
declaró, también construyó hospitales para el turismo médico en Cancún. Pero sí, y bueno, y que Cancún tampoco se ha salvado de la violencia, pero eso lo tenemos que ver, que hay que erradicar la violencia para aprovechar ese potencial. Sí, totalmente, totalmente. Definitivamente. Sí, bueno, aparte la violencia tiene repercusiones para la salud pública, ese es otro tema que quizá en otro momento deberíamos de abordar. Muy bien, doctor. Bueno, pues para despedirnos le quisiera pedir una reflexión final. En nuestro público tenemos profesionistas de diversas disciplinas, varios del área de ciencias sociales, de política, de relaciones internacionales y también estudiantes. ¿Cuál sería su reflexión final pensando en la medicina en nuestro país, la importancia de la salud en general para la población y por supuesto el tema de cómo estamos con nuestros ojitos en el país? Doctor. Pienso que hay que tener confianza en el médico mexicano. El médico mexicano, si se le cuida, no va a dudar en trasladarse a áreas inhóspitas, a la sierra, a la selva, porque hay muchos ejemplos de gente que sí se ha ido y que se ha encariñado con estos lugares. Verdaderamente es algo impactante, ¿verdad? Pero también desde el punto de vista de la violencia, ayudar en lo que podamos para erradicarla, para que también el personal sanitario, no nada más el médico, sino también la enfermería y análisis clínicos, etcétera, se trasladen a esos lugares. Y sobre todo, pues estudiar y estar al día, o tratar de estar al día, porque muchas veces no es posible, porque en cuanto a medicina se dice que los libros publicados a los 5 años dejaron de tener validez por el progreso tan rápido que lleva la medicina. Claro, es cierto. Muy bien, doctor. Pues sí, este mensaje de tenemos que luchar contra la violencia y confiar en el médico mexicano son dos mensajes muy poderosos que esperemos puedan cumplirse. Y bueno, yo le quiero agradecer su tiempo. Sabemos que tiene consultas y que está muy ocupado, pero yo le agradezco cumplidamente su tiempo, sus reflexiones, sus conocimientos en esta entrevista, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias por escucharme y pues hay que saber seguir adelante para sacar a México adelante. Totalmente de acuerdo, doctor. Gracias a quienes nos acompañaron aquí en Zoom y vía Facebook Live. Los invitamos para que nos sigan en redes sociales e informen sobre nuestros eventos. Les anuncio que el próximo viernes 26 de agosto iniciamos nuestra nueva temporada de seminarios COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo, que va a estar dedicado a los 200 años de relaciones diplomáticas México-Estados Unidos. Acompáñanos, esto será a las 9 de la mañana. Y nuestra siguiente entrevista de Una Tarde Con, vamos a tener el gusto de compartir ideas y también una exposición de temas muy alusivos a los 200 años de relaciones México-Estados Unidos con Silvia Núñez García, que es la directora de la UNAM Los Ángeles. Esta entrevista será el 30 de agosto a las 2 de la tarde, tiempo de México, 12 del día, tiempo de Los Ángeles. Ojalá también nos puedan acompañar. Nuevamente, gracias a todos. Síganse cuidando y hasta la próxima.